¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a esta nueva edición del Encuentro Online desde los estudios del Encuentro Online aquí en la Iglesia del Encuentro en Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado. Hoy vamos a estar tratando un tema no tan solo interesante, sino que tiene que ver con la vida de nuestro país, el desarrollo de nuestra nación, el crecimiento de nuestro país y nuestra nación como argentinos. Vamos a estar hablando de la importancia de los cristianos en la política. Vamos a estar entrevistando al licenciado Gabriel Mraida, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio. Vamos a estar charlando muchas cosas con Gabriel. La primera de ellas es precisamente su vocación como hijo de Dios y su llamado a trabajar en política desde hace ya casi unos 10 años. Vamos a estar hablando de todo un poco, pero lo más importante es el hecho de poder compartir este desafío de participar en política con una visión de reino, con una visión de hijos de Dios. Nos vamos a la presentación del programa y ya venimos a la entrevista con el licenciado Gabriel Mraida. Muy bien, seguimos el encuentro online. Ahí al pie de la pantalla nuestro director está poniendo todas nuestras vías de comunicación, precisamente para comunicarnos, no tan solo para hacernos preguntas, sino también para sugerirnos esos temas que vos sabés que podrían interesarte y compartir juntos y armar un programa en base a los temas que a vos también te interesan. Así que déjame repetirte otra vez, allí al pie de la pantalla nuestro director está poniendo todas nuestras vías de comunicación. Te comentaba en la apertura del programa que vamos a estar hoy recibiendo en nuestra mesa de trabajo y entrevistando a el licenciado Gabriel Mraida. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Gracias por aportar este tiempo en tu agenda, estar un rato acá con nosotros. Le contamos a la audiencia que soy licenciado en Ciencias Políticas y además actualmente estás como director... Sí, soy director nacional de Prevención del Delito y la Violencia en el Ministerio de Seguridad de la Nación, ya hace casi 4 años. Ajá. Ahí tenemos a cargo un programa de intervención federal en barrios muy complejos en términos de tasas de homicidio altas, presencia de crimen organizado, bandas narco, etc. Entonces, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, a partir de las fuerzas federales, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía Federal, intervenimos en esos barrios y nos ha traído, la verdad, muy buenos resultados, bajando sensiblemente tasas de homicidio, encarcelando líderes narcos y cambiando un poco también las lógicas de convivencia en barrios que por mucho tiempo estuvieron cooptados por el crimen organizado. Claro. Bueno, pero además sos casado, tenés esposa, hijos, hijas. Sí, estoy casado con Tuti, tenemos una hija de 2 años y medio y una segunda que nace en cualquier momento. ¿Sí? Si salgo corriendo en medio del programa, quiere decir que nace Lucía. Lucía. Viene la segunda, así que sí, y hace mucho también sirviendo juntos en la iglesia. Bueno, muy bien. Uno de los temas puntuales por el cual estamos charlando en este día con Gabriel Mraida es porque además es candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio y puntualmente el tema que estamos tratando hoy, por el cual estamos juntos, Gabriel, está relacionado con los cristianos, los hijos de Dios en la política. ¿Vos tenés idea de dónde te estás metiendo? Sí, ¿no? Sí, en parte ya estoy metido, ¿no? Claro. Hace 10 años más o menos que... Bueno, para mí la diferencia de la banca a... Sí, sin duda es un cambio cualitativo. Ahora, digamos, hace 10 años que yo trabajo en política, tuve 5 años y pico en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en las 2 gestiones de quien soy presidente Macri, y en estos últimos 4 años en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Así que, digamos, y además como vos introducías, yo estudié Ciencia Política, después hice 2 especializaciones, así que, digamos, un poco en el ámbito político ya tengo cierta trayectoria. Sí es cierto que, bueno, que ahora es el primer cargo al que me tendrían que elegir y una banca en el Congreso es un desafío todavía
mayor, pero digamos, sí creo que todos estos años de experiencia me permiten, digamos, vivirlo con un poco más de naturalidad, digamos, y más de conciencia, claro. Que tal vez, digamos, si esto fuese arrancar de cero acá, ¿viste? Comentábamos que vos sos licenciado de Ciencias Políticas, de manera que el llamado a la política lo tenés hace tiempo ya incorporado como parte de tu desafío como hijo de Dios, como cristiano también, sí, ¿no? Mira, yo entendí, todavía estaba en el colegio secundario, hubo algo que a partir de alguna actividad de la iglesia, una especie de campamento, nosotros lo llamamos creo que clínica de propósito, que Dios tenía un plan para mi vida, un plan específico, y que yo podía servirlo en distintos lugares, ¿no? Entonces yo no tenía tan en claro cuál era ese plan, pero digamos, ya impactó mi vida saber que Dios tenía un propósito para mí, ¿no? En breve me fui dando cuenta que tenía que ver con la política, fui presidente del centro de estudiantes en la escuela y empecé ahí a ver de qué se trataba eso, ¿no? En la universidad empecé a estudiar ciencia política sin tampoco tenerlo tan en claro hacia dónde iba mi vida, pero sí entendiendo que Dios me quería usar en ese ámbito, ¿no? Bueno, después sí las cosas fueron evolucionando, empecé a trabajar en este espacio político, en el gobierno de la ciudad, y bueno, y hoy soy candidato. Pero sí, efectivamente, desde relativamente chico, desde adolescente, que entendí que mi vocación, mi llamado, mi propósito tenía que ver con poder aportar, poder ser sal y luz en el gobierno, en la política. Vos sabés que yo pertenezco a una generación donde hace muchos años atrás se creía que la televisión era algo diabólico, que la radio era algo diabólico, por eso a mí desde joven, sigo siendo joven todavía, sí, por supuesto. Desde joven me apasionó todo lo que tenga que ver con los medios y gran parte de mi vida trabajé en los medios corriéndole y tratando de mostrar que era un gran error no formar parte como hijo de Dios y como cristianos de lo que hoy es el mundo visual, por decirlo de alguna manera. Y creo que también ha pasado y todavía está pasando un poco en el ámbito político, ¿no? Todavía hay mucho resquemor, mucho temor a esta cosa, es decir, no, la política no es de Dios, un hombre o una mujer de Dios no pueden hacer política. ¿Qué se da ahí algo curioso que es una especie de profecía autocumplida. Uno dice la política no es de Dios y efectivamente la política termina no siendo de Dios, ¿no? Y ahí, bueno, los resultados creo que están a la vista. Tenemos unos niveles de problemas estructurales, entre otras cosas, pero digamos, creo que principalmente porque entendemos que no es de Dios, entonces claro. si es malo, bueno, termina siendo malo lo que nosotros creemos que iba a ser malo, entonces se termina comprobando lo que uno termina diciendo. Creo que igualmente... es una declaración. Claro, entonces digo, bueno, si esto es malo no me meto, entonces termina siendo malo, tenía razón que era malo. Pero digamos, sí creo igualmente que hay, digamos, una transición generacional, hay muchos jóvenes, un poquito más grandes, más chicos, que entendieron que, bueno, que hay mucho para aportar en la política y sobre todo creo que el gran desafío es no trazar carreras individuales, dice, bueno, yo tengo estos valores todo, y me mando solo, sino entender que si somos muchos en distintos espacios políticos, entendiendo que tenemos un aporte para dar, que hay algo de los principios de la Biblia, de los valores del reino, que así como nos sirven individualmente para nuestra vida, también pueden servirnos en nuestra experiencia comunitaria, en el abordaje de problemas, en la administración de recursos en gran escala. Bueno, creo que ahí se va dando esa transición. Y sí, digamos, en gran parte gracias a personas un poco más grandes, tal vez de tu generación, que abrieron puertas, que fueron pioneros, incluso cuando la discusión era un poquitito más compleja, es que personas de mi edad, y somos muchos, que la tenemos un poco más fácil, que lo tenemos, digamos, que este tipo de conversaciones son más naturales y que de a poco vamos ocupando algunos lugares. Claro, es para construir. O sea, exactamente, ¿no? Entendiendo otra vez que tenemos algo para aportar, no es solamente ser cristiano, digamos, ser cristiano te da un montón de herramientas importantes, digamos, que tienen que ser complementadas con la formación, con la experiencia, sí, claro, etcétera, etcétera. Recién hablaste, tiraste una palabrita que creo que es la llave maestra para poder seguir colaborando en cómo explicamos esto de los cristianos en la política, ¿no? Cómo, por ejemplo, traemos un poco de luz en medio de tantas dudas históricas, por decirlo de alguna manera, que es la palabra individual, ¿no? O sea, si como cristianos, militando en política, vencemos a la individualidad, entonces la Iglesia
hace política en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, correcto. O sea, es la iglesia en el país, es la iglesia intercediendo e interceptando en el país, ¿no? Yo creo lo siguiente, creo que la iglesia, digamos, tiene que estar separada de los partidos, la iglesia representa un todo, el partido hasta por definición representa una parte. No obstante, creo que sí tiene que haber muchos cristianos, muchas personas de bien, con llamado, con formación, porque el llamado lo que te da además es persistencia, es decir, trascender la coyuntura, es decir, más allá de estas elecciones. Y yo creo que, claro. Yo creo y tengo fe, y creo además que al gobierno le va a ir bien y que yo voy a ser diputado nacional. Pero incluso si no lo fuera, yo tengo un llamado y va a trascender eso. Es que el llamado es precisamente el que fabrica los valores, no es la palabra. El llamado es el que en cierta manera es el que define los valores, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, evidentemente la Biblia tiene un montón de referencias respecto de hombres de Dios y mujeres de Dios, influenciando lo que era la política, los ámbitos de discusión pública, ¿no? Después algo pasó que medio que hicimos esta dicotomía que vos un poco antes bien describías. Bueno, pero ahora se está levantando muchas personas y parte, digamos, yo entiendo mi candidatura con una doble responsabilidad. Por un lado, honrar a muchas personas que pagaron precios, que dieron estas discusiones hace un tiempo, que les fue un poco más difícil y que con mejores o peores resultados abrieron puertas para nosotros, ¿no? Entonces, parte de nuestra responsabilidad como generación es honrar a otros hermanos de distintas congregaciones que empezaron y fueron pioneros con esto. También honrar las oraciones, la intercesión. Hay cientos y cientos de hermanos que oran para que Dios abra puertas a cristianos. Bueno, a mí Dios me abrió una puerta muy importante. Entonces, también honrar la oración de ellos y también la militancia y el trabajo social que hace la iglesia, en las calles, con las personas que lo necesitan. Y la segunda responsabilidad tiene que ver con abrir puertas para otros, así como, digamos, mi candidatura y mi desarrollo político también es producto de siembra de otros. Sí. Mi trabajo es, hoy yo soy el único candidato, creo que soy el único, ¿no? El candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, evangélico, ¿no? Entonces, creo que parte de mi responsabilidad es que en las próximas elecciones haya otro, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad de honra hacia quienes nos precedieron, pero también de abrir puertas hacia las generaciones que vienen. Si vos tuvieses que, en este día, describir en palabras casi objetivas, si es posible, este llamado a hacer política, ¿cómo lo describirías? ¿De qué manera podríamos motivar? Porque de repente hay mucha gente de tu edad. ¿Vos qué edad tenés hoy? 31. 31 años. Hay mucha gente, incluso menor que vos, que está evaluando, muchos jóvenes que evalúan, piensan, miran. Hoy, obviamente, como charlábamos fuera de cámara, el tema redes sociales, medios, la capacidad de información que hoy tiene el ciudadano de cualquier edad es impresionante. ¿Cómo te están escuchando un montón de jóvenes, hijos de Dios, hijas de Dios, cristianos, que dicen, me siento identificado o necesito, ¿cómo me capacito? ¿Cómo hago? Yo creo que la política, a mí me encanta, así que siempre hablo, claro. Puede haber otras opiniones, pero digo, es una herramienta espectacular y que te permite tener escala para resolver problemas de las personas, de la convivencia. Como en Argentina tenemos hace por lo menos 30 años un tercio de la población que es pobre. En 2016 hizo el primer relevamiento de villas y asentamientos. Tenemos 4.100 villas y asentamientos en el país. Eso quiere decir cientos de miles de personas viviendo muy mal en Argentina. Y así hay un montón de otros problemas, ¿no? El narcotráfico, los jóvenes que no estudian ni trabajan, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la política te permite, te da herramientas para abordar en escala esos problemas. Y eso es apasionante porque además ese abordaje tiene que ser generando consensos, buscando acuerdos incluso con personas que piensan distinto que vos, que comparten algunas cosas, pero digamos que tienen después otras miradas diferentes. Entonces, esa posibilidad de gestionar, de buscar acuerdos, de pensar problemas y ver cuáles son las soluciones,
que entre paréntesis nos ha salido mal como país, pero digamos, también el desafío es, bueno, pensarlo de forma distinta, traer valores distintos, herramientas distintas. Creo que en ese sentido el cristianismo, la fe, la vivencia espiritual tiene mucho para aportar, y creo que hay buenas experiencias dentro de las iglesias que deberían motivar y decir, bueno, ¿por qué no impulsar a algunas personas para que pensemos estos problemas en escala, en gran magnitud? Bueno, ¿cómo estás esperando las PASO? Con mucho trabajo, como te decía, digamos, yo soy director nacional de prevención del delito y de violencia, así que digamos, parte de la función demanda mucho tiempo, estamos en muchos barrios del país y naturalmente también ahí con campaña, creo que hay mucho entusiasmo. Digamos, yo soy de los que creo que la ciudadanía va a seguir apostando por el cambio que empezó en 2015, que sin duda tiene algunas dificultades, que hemos pasado un último año económicamente difícil, pero que se han iniciado algunos cambios muy importantes, ¿sí? La lucha contra las mafias y el narcotráfico, la obra pública, unas reformas educativas y otras cuestiones, ¿sí? Vinculadas a la transparencia, a la lucha contra la corrupción, etcétera. Creo que son buenos indicios, buenos puntos de partida para seguir profundizando el cambio. Así que yo lo veo con optimismo, con mucho trabajo, pero digamos, confiando en que la ciudadanía nos va a acompañar. Gabriel, que la mejor de las bendiciones esté en todo lo que estás emprendiendo. Sabemos que es un desafío no extremadamente importante, sino sabemos que entendemos, porque también te conocemos, que Dios está en tu vida y que esto forma parte de una respuesta a un llamado de Dios, que fue la palabra que más usamos en esta entrevista. Así que lo mejor del reino para vos, para tu familia. Muchas gracias. Solo te agrego una cosa, o pedirle a la audiencia, por supuesto, siguiente, ¿no? Yo creo en serio que yo hoy soy candidato en gran parte por las oraciones, la intercesión, así que les pido que redoblen ahí las oraciones, digamos, sigue la campaña y si es la voluntad de Dios que yo pueda ser diputado nacional y también ponerme a disposición. Pueden buscarme ahí en las redes sociales, lo que sea, cualquier cosa que yo pueda servirles, o si quieren sumar al equipo, etcétera, digamos, búsquennos, escríbenos y digamos, el equipo es grande, somos muchos los que estamos trabajando, así que a disposición. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, por supuesto nos vamos a seguir encontrando. Muchas gracias. Nosotros hacemos un pequeño corte de director y venimos para el cierre. Muy bien, no se trata de pensar, sino que se trata de orar por cada uno de los candidatos cristianos que seguramente se estarán llevando adelante en las próximas elecciones y que estarán participando. En este caso puntual, como bien decía Gabriel Meraida, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, esta cuestión de honrar a todos aquellos que desde hace muchos años están orando para que él, Dios pueda ponerlo en una posición donde no tan solo vivir y hacer política con valores cristianos, sino también esta cuestión de honrar a Dios con este llamado. Realmente muy interesante. Oramos por Gabriel Meraida y oramos también por nuestra nación y oramos por la iglesia en Argentina para que esta manera, este cambio de mente, esta nueva manera de pensar, la palabra siempre nos dice que si cambiamos nuestra manera de pensar va a cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar de participación en el país, no tan solo participación política, sino en la descripción de meternos en el trabajo social, pero desde la perspectiva, mirando a la política ya no como algo endemoniado, si cabe la expresión, sino como algo que Dios está buscando, hombres y mujeres que lo honren, como decía el licenciado Gabriel Meraida. Así que nos encontramos en la próxima, si Dios quiere. Chau, gracias.